a grabar la clase. Bien, entonces, como les decía, estamos en el tema número 3 de distribución de probabilidades y estamos viendo las nociones básicas de probabilidades. La anterior clase habíamos visto algunos conceptos básicos de probabilidades, pero fundamentalmente habíamos al final indicado las maneras en las cuales nosotros podemos asignar probabilidades, ¿no? Entonces, para hacer un resumen, podemos decir lo siguiente. Vamos a compartir la presentación. Bueno, les decía que donde habíamos quedado era en las maneras de asignar probabilidades a un suceso, ¿no? O evento. Y esas maneras son tres fundamentalmente. Uno es utilizando la definición clásica de probabilidades, donde vamos a tener una relación entre los casos favorables y los casos totales del experimento, ¿no? Tenemos un segundo método de asignación de probabilidades utilizando la frecuencia relativa, y lo que hacemos ahí es cada vez ir aumentando el tamaño de la muestra, que sea también representativa, de manera que vamos a llegar a un punto en la curva de estabilización, donde aunque nosotros vayamos aumentando más el tamaño de la muestra, casi ya no hay mucha variación en la frecuencia relativa. Entonces esa frecuencia relativa estabilizada se le asigna entonces a ese suceso o evento. Y la tercera manera de asignar probabilidades es el método subjetivo, donde nosotros confiamos en la experiencia que tenga una persona, el conocimiento que tenga sobre un determinado suceso o evento, y lo que hacemos es solicitar a esta persona que nos indique cuál sería la probabilidad que él asignaría con su experiencia a ese evento. Entonces, esa es una manera también de obtener, de asignar una probabilidad. Y eso se debe también a que muchas veces es difícil que nosotros podamos por un lado, ir aumentando cada vez el tamaño de la muestra, especialmente en las condiciones por ejemplo, de los bosques tropicales, bosques naturales, donde las condiciones y la accesibilidad no permite que nosotros podamos cada vez ir aumentando el tamaño de la muestra. Y entonces, en ese caso, lo que también se hace es asignar probabilidades en función a la experiencia que tengan los que están en constante convivencia con las actividades forestales. Por ejemplo, uno podría preguntarse cuál es la probabilidad de que tengamos un accidente con el operador, ¿no? Con el motosierrista, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad? Entonces, esa probabilidad indudablemente es difícil realizar utilizando el método de la definición clásica de probabilidades, y tampoco es adecuado realizar con el método de la frecuencia relativa. Y lo que tenemos que hacer es basarnos en la probabilidad que asigne el experto, el que está y que ha estado durante muchos años observando y las actividades de los operadores del bosque, ¿no? Entonces tenemos que confiar en esa probabilidad. Bien, entonces una vez que ya tenemos más o menos establecido en qué punto nos encontramos en estos conceptos básicos de probabilidades, vamos a entrar ahora a una parte que es también importante, que son los conjuntos y su álgebra. Para poder entender probabilidades, nosotros necesitamos saber estos conceptos de qué es un conjunto y el álgebra de conjuntos, si nosotros podemos hacer con estos conjuntos una suma, una resta, etc. Y entonces decimos, como una definición general, se entiende por conjunto cualquier colección de conceptos o de objetos perfectamente especificada. Entonces acá es importante cuando decimos perfectamente especificada. En nuestro caso, un conjunto va a ser una colección de árboles, ¿no? Una colección de árboles
Y cuando nosotros decimos perfectamente especificada, quiere decir que tenemos que señalar también que esa colección de árboles está en un determinado espacio geográfico, ¿no? Pero también en un determinado tiempo, ¿no? Entonces, para nosotros es importante saber el espacio y el tiempo, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir, tenemos un conjunto de árboles de alto valor económico en una superficie de 1000 hectáreas y esta cantidad de volumen que tiene esta masa forestal es para el año 2022, ¿no? Entonces estamos especificando más esta colección de árboles, ¿no? Pero no solamente van a ser colección de árboles, colección de personas, colección de animales, también en probabilidades. En la teoría de probabilidades, un conjunto es una colección también de mediciones o un conjunto, por ejemplo, de todas las especies de un determinado área forestal, eh, como las especies del bosque experimental Elías Meneses. Todas las especies de ese bosque se constituyen en un conjunto de especies o de nombres comunes de especies del bosque experimental. El bosque experimental Elías Meneses se encuentra en Echoré. Es un bosque que lo hemos utilizado en la carrera durante mucho tiempo para ir a hacer investigaciones. Lamentablemente, desde hace ya bastante tiempo no hemos podido ingresar porque ha habido un avasallamiento de parte de gente que se ha establecido en ese lugar, lo cual ya no permite que se realicen investigaciones. Pero en el bosque nosotros teníamos un listado de especies, una gran cantidad de especies. Estamos hablando de más de 100 especies por una superficie de 1 hectárea, ¿no? Entonces es un área con bastante biodiversidad, especialmente de especies, pero también en ahí nosotros ese conjunto de árboles que tenemos ahí, podemos tener un conjunto entonces de nombres comunes de especies, podemos tener otro conjunto de diámetros, de mediciones del diámetro a la altura del pecho, podemos tener otro conjunto de mediciones de alturas totales, altura de fuste del bosque, de este bosque, podemos tener todas las clases de posición de copa en la cual están creciendo, que nos refleja las condiciones en las cuales están creciendo los árboles, el conjunto de todas las asignaciones de clase de infestación de lianas, entonces todas ellas también se constituyen entonces en un conjunto desde el punto de vista de lo que es la estadística y la teoría de probabilidades. Entonces también ahí vamos a tener entonces también eh, algunos otros conceptos más, cómo nosotros identificamos, asignamos nombres, podemos asignar nombres, pero normalmente para identificar un conjunto en matemáticas se utilizan letras mayúsculas, ¿no? Y tenemos diferentes notaciones para describir un determinado conjunto. Entonces ahí, por ejemplo, nosotros podríamos tener tres clases de posición de copa, estamos suponiendo que tenemos 3 clases, o 3 clases de calidad de fuste, calidad de madera, la clase 1, la clase 2, la clase 3. Cuando son pocos los elementos de un conjunto, nosotros los podemos denotar, como están ahí denotado, donde tenemos el conjunto A, hemos asignado una letra mayúscula, es igual a la clase, es igual a un conjunto. Bueno, otra cosa importante, la llave en matemáticas representa el conjunto. Gracias. Entonces, como ustedes pueden ver, la llave es un conjunto, ¿no? Es un conjunto de 3 clases, la clase 1, la clase 2 y la clase 3. Pero por el otro lado, ¿no? También esta clase nosotros la podemos denotar de la siguiente manera, indicando que es un conjunto A tal que, ¿no? Es un conjunto, fíjense, hay una línea ahí vertical y eso se puede representar y señalar, describir de la siguiente manera. A es un conjunto de X tal que X es la clase de calidad de fuste de los árboles. Entonces nos está indicando lo mismo, solamente que son diferentes maneras de realizar la notación. Y por el otro lado, cuando nosotros ya tenemos
bastantes elementos del conjunto, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si yo quisiera tomar en cuenta el conjunto de todas las mediciones de los árboles que tienen entre 10 y 20 centímetros de diámetro a la altura del pecho, o entre 10 y 20 metros de altura, entonces ahí el número de elementos va a ser sumamente grande y no podemos estar enlistando todos y cada uno de ellos, y en este caso sí tenemos que utilizar la notación simplificada, donde vamos a decir que el conjunto A es el conjunto de las mediciones X, de las mediciones del diámetro X, tal que X es mayor o igual a 10 centímetros, pero menor a 20 centímetros. Eso es para no listar todos los elementos, porque vamos a tener una gran cantidad de elementos. Entonces hacemos esa anotación, pero que al final nos está señalando un conjunto de mediciones y tenemos ahí un intervalo abierto y un intervalo cerrado, ¿no? El intervalo abierto es aquel que tiene el signo de la desigualdad e igualdad. Ahí decimos X es mayor o igual a 10. Ese es un intervalo cerrado. En cambio, cuando decimos menor, tiene que ser mayor o igual a 10, pero menor a 20, no incluye al 20, y entonces ese es un intervalo abierto. Bien, entonces esa es la manera en la cual nosotros podemos denotar estos conjuntos, y también podemos decir, sea un conjunto cualquiera, entonces, para indicar que un elemento, ¿no? Porque nosotros, A es un conjunto de elementos, los elementos pueden ser árboles, personas, mediciones, para indicar que un elemento pertenece a un determinado conjunto A, se utiliza el símbolo de un símbolo parecido a una E. Y para indicar que no pertenece, se utiliza también ese símbolo, pero con una diagonal, con una línea diagonal, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí. Entonces, si nosotros hemos definido que tenemos el conjunto A, que es el conjunto de las X, tal que X es mayor o igual a 10, pero menor a 20, tenemos un conjunto B, tal que X es un conjunto de X, tal que X es mayor o igual a 20, pero menor a 30. Si tenemos esos dos conjuntos mutuamente excluyentes A y B, ¿por qué mutuamente excluyentes? Porque no hay ningún elemento que sea común a ambos conjuntos, o sea, no hay un conjunto de intersección, ¿no? El primero solamente va desde 10 a menos de 20, y el otro va desde 20 a menos de 30, entonces no hay ningún elemento que sea común a ambos conjuntos, lo que es el conjunto de intersección, y por lo tanto, cuando el conjunto de intersección es un conjunto vacío, se denomina esos dos conjuntos que son mutuamente excluyentes, ¿no? Entonces nosotros decimos el valor, si tenemos un árbol que ha medido 15 centímetros, entonces esa medición de 15 centímetros pertenece al conjunto A, pero no pertenece al conjunto B. Si tenemos una medición de 25 centímetros de diámetro, esa medición del diámetro pertenece al conjunto B, pero no pertenece al conjunto A. Lo mismo, la medición de 20 centímetros, si tendríamos un árbol que tiene 20 centímetros, no pertenece al conjunto A, pero sí pertenece al conjunto B. Luego, si tenemos una medición de 30 centímetros, no pertenece al conjunto B y tampoco pertenece al conjunto A, ¿no? Entonces, de esa manera podemos denotar la pertenencia o no pertenencia de un elemento a un conjunto cualquiera, que lo hemos denotado como el conjunto A mayúscula, ¿no? Ahora, otro concepto importante de probabilidades es la igualdad de conjuntos. Una vez que nosotros ya tenemos el definido que es un conjunto y cómo podemos hacer la notación del conjunto, podemos decir que dos conjuntos A y B son iguales si y solo si tienen los mismos elementos. Entonces, A va a ser igual a B cuando solamente tengan los mismos elementos, y en caso contrario, cuando no ocurra eso, vamos a decir que A es diferente de B, ¿no? Ahora, el orden en que se enlistan es irrelevante para poder decir que estos conjuntos son iguales o son diferentes, ¿no? Bien, otro aspecto importante
y especialmente relacionado con los conceptos que hemos indicado del proceso de razonamiento inductivo, donde vamos a ir, hemos dicho, de lo particular a lo general, o vamos a ir de la medición de los estadísticos de la muestra a extrapolar esa información hacia los parámetros de la población. Aquí un concepto importante es del subconjunto, ¿no? Para nosotros en estadística el conjunto es la población, el subconjunto llega a ser la muestra. Eso también que tiene que quedar claro, ¿no? Tenemos un conjunto, ¿no? Y entonces, ¿qué será un subconjunto? Es una parte de un conjunto mayor, ¿no? Entonces, si nosotros decimos que sean A y B dos conjuntos, si todo elemento de A es también un elemento de B, se dice que A es un subconjunto de B, ¿no? Y su notación es una C, pero más alargada. Entonces, aquí tenemos la notación. El conjunto A es un subconjunto del conjunto B, ¿no? De otra manera, ¿no? Si todo elemento de A no es también un elemento de B, decimos que A no es un subconjunto de B, que el conjunto A no es un subconjunto de B, ¿no? También es importante mencionar acá, si A es un subconjunto de B y B es un subconjunto de A, entonces, como son los mismos elementos, podemos decir entonces que A es igual a B. Hay una igualdad de esos conjuntos cuando la relación de ambos es un subconjunto. O sea, tenemos que A es un subconjunto de B y B es un subconjunto de A. Por otro lado, si el conjunto A es un subconjunto de B, ¿no? Pero A y B son diferentes, entonces decimos que A es un subconjunto propio de B, ¿no? Otro aspecto importante también acá es el conjunto vacío. En matemáticas y especialmente en probabilidades, la presencia de no elementos en un determinado conjunto lo tenemos que representar. Y esa representación se lo realiza con el conjunto vacío, que es un conjunto que no tiene elementos, y que se denota por ese signo que ustedes pueden ver, por ese símbolo. Los conjuntos, sus relaciones y las operaciones algebraicas pueden representarse mediante un diagrama de Venn. Eso seguramente también hemos visto en el colegio debido a ver, que espacialmente nosotros podemos ver todos estos conceptos de igualdad, de conjunto y de subconjunto en los diagramas de Venn. ¿Qué es un diagrama de Venn? Simplemente es un rectángulo que nos muestra o representa a un conjunto, ¿no? Universal. Y dentro de ese conjunto universal nosotros tenemos varios subconjuntos. En este caso tenemos el subconjunto A, el subconjunto B y el subconjunto, mejor dicho, el conjunto C, ¿no? Entonces ahí tenemos tres conjuntos, el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. Entonces también, ¿qué podemos decir nosotros acá? Por ejemplo, un aspecto importante es que el conjunto B es un subconjunto del conjunto A, ¿no? Entonces, B es un subconjunto de A, pero C no es un subconjunto de A porque no está dentro de ese conjunto de A, ¿no? Entonces, y además nosotros podemos ver acá que el conjunto, comparando el espacio que tiene el conjunto A y el conjunto B, podemos ver que B es un subconjunto de A, pero además que B y A no son iguales, por lo tanto podemos decir que el conjunto B es un conjunto propio del conjunto A, ¿no? Entonces, eso también es un aspecto importante, ¿no? Eh, y dentro del álgebra de conjuntos, nosotros vamos a tener la unión de conjuntos y la intersección de conjuntos. En el caso de la unión de conjuntos, decimos sean A y B dos conjuntos y U su conjunto universal, como tenemos acá. El conjunto universal es este rectángulo y tenemos dos conjuntos A y B, ¿no? Entonces, el conjunto que está integrado por los elementos que pertenecen al conjunto A, que pertenecen al conjunto B o que pertenecen a ambos conjuntos es la unión de A y B y se denota como A unión B. Entonces, A unión B es un conjunto de las X, tal que X es elemento de A, o X es elemento de B, o X es elemento de ambos, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener la unión, ¿no? Por ejemplo, acá
nosotros podemos ver en ese diagrama de Venn, ahí tenemos dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B, y vemos que tenemos ahí en la parte central, en este lugar de esos, del diagrama de Venn, tenemos elementos que son comunes tanto al conjunto A como también al conjunto B. Por lo tanto, este conjunto es el conjunto intersección. Y el conjunto unión va a ser todos los elementos que estén en esta área, ¿no? Entonces, tomando en cuenta la definición de unión de dos conjuntos, entonces podemos decir que la unión de A con B, toda esta unión, todos estos elementos que están en A y B, es un subconjunto del conjunto universal, ¿no? Eso está representado ahí. Luego, la unión de A con el conjunto universal es el mismo conjunto universal, porque el conjunto universal es el conjunto mayor que tenemos para análisis. Luego, la unión de A con un conjunto vacío es el mismo conjunto A, ¿no? Y acá tal vez está lo más importante, la unión de A con B, ¿no? La unión de A con B va a ser lo mismo que la unión de B con A, ¿no? Entonces, todos los elementos que están en acá, en el conjunto A, que están en el conjunto B, o que están, que son elementos comunes a A y a B, toda esa suma de esos elementos representan la unión de dos conjuntos, ¿no? Bien, pero también tenemos lo que es la intersección, ¿no? La intersección. Acá, antes de pasar a la intersección, en la definición tenemos que tomar en cuenta un aspecto importante, esta letra O, ¿no? Cuando decimos que A unión B es el conjunto de X, tal que X es elemento de A, o X es elemento de B, o X es elemento de ambos, ¿no? En cambio, esta letra de A, de O, que representa a la unión, en la intersección va a ser la letra I. Entonces aquí nosotros tenemos, ¿no? Vamos a tener, ¿no? Sean A y B dos conjuntos y el conjunto universal el rectángulo, ¿no? Tenemos ahí los conjuntos A y B. Y ahí tenemos el conjunto intersección, ¿no? El conjunto intersección está integrado por los elementos que pertenecen a A, ¿no? Y que también pertenecen a B. Entonces, son elementos que pertenecen a ambos conjuntos y ese conjunto se denomina la intersección de A con B y se denota como A intersección B con una U invertida, ¿no? Entonces, este es el conjunto de la intersección de A con B. Entonces, la intersección de A con B es un conjunto de X, tal que X es elemento del conjunto A y X también, este elemento que está en la parte central, es también elemento del conjunto B. Entonces, aquí tenemos una intersección, ¿no? Entonces, ese es el conjunto intersección, son los elementos comunes a dos conjuntos, ¿no? Entonces, eso también es importante mencionar. Si dos conjuntos no tienen elementos en común, como en este caso A y B, no tienen ningún elemento, hay un espacio que los separa. Y por lo tanto, la intersección es un conjunto vacío, ¿no? Entonces, en este caso decimos la intersección de A con B es un conjunto vacío porque no tiene elementos, ¿no? Porque no hay elementos que sean comunes que compartan estos conjuntos A y B. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos para ver estas relaciones. Por ejemplo, tenemos el experimento de lanzar un dado y si nosotros decimos que el conjunto A va a ser sacar un número par, entonces vamos a tener acá el 2, el 4 y el 6. Y si tenemos un conjunto B que es sacar un múltiplo de 3, ese múltiplo de 3 simplemente va a ser el 3 y el 6, 3 por 1 y 3 por 2. Entonces ahí tenemos el conjunto A y el conjunto B. Entonces decimos que el conjunto A tiene tres elementos, el 2, 4, 6, y el conjunto B tiene dos elementos simplemente, el 3 y el 6. ¿Cuál es el conjunto de intersección? Es el elemento que comparten ambos conjuntos, que sería el 6. Entonces, la intersección de A con B va a ser el elemento 6, ¿no? Tenemos acá lo mismo, ¿no? Consideramos el experimento que consiste en lanzar un dado. Consideramos el evento que caiga un número par, como en el anterior caso, 2, 4, 6, y el evento que caiga un número que sea múltiplo de 3, que son 3 y 6. Ahora, queremos ver cuál será la unión del conjunto A y del conjunto B. La unión simplemente va a ser
¿no? El listado de los elementos que pertenecen a A, que pertenecen a B, o a ambos conjuntos. Entonces ahí tenemos el 2, 3, 4 y 6. Eso sería entonces la unión de dos conjuntos, de los conjuntos A y B. Bien, estos conjuntos, estas definiciones de unión y de intersección van a permitir también van a permitir establecer relaciones para calcular probabilidades de la unión, por ejemplo, de eventos, ¿no? Que en este caso ya los vamos a llamar como eventos, los posibles sucesos que nosotros queramos, para los cuales queramos calcular sus probabilidades. Consideremos dos eventos A y B con probabilidades, ¿no? La probabilidad P, P paréntesis A y P paréntesis B, respectivamente. Entonces tenemos que la probabilidad de su unión, si nosotros tenemos la probabilidad de que ocurra el conjunto A y la probabilidad de que se dé el conjunto B, decimos entonces que la probabilidad de la unión de A con B va a estar dada por la siguiente formulita. Esta fórmula es muy importante en teoría de probabilidades, donde decimos que la probabilidad de A unión B va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de A con B, ¿no? Eso es porque nosotros tenemos que restar esa intersección una vez, porque ahí está tomando en cuenta ese elemento de intersección tanto del conjunto o del evento A y también del evento B. Por lo tanto, se tiene que restar una intersección. Esto nos da dos casos importantes a considerar. Cuando la intersección es un conjunto vacío, ¿no? Eso significa que cuando esos conjuntos están separados dentro del conjunto universal, y cuando el conjunto de la intersección de A con B no es no es un conjunto vacío, sino tiene elementos, como en el anterior caso donde el elemento era el 6, el conjunto de intersección, ¿no? Entonces acá vamos a tener entonces dos maneras de calcular la probabilidad de unión. Si nosotros tenemos que no hay elementos, si no hay elementos comunes y por lo tanto el conjunto de la intersección de A con B es un conjunto vacío, entonces la probabilidad de la unión de A con B simplemente va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de B, no, nada más. Pero si la intersección el conjunto de intersección de A con B tiene elementos y no es un conjunto vacío, entonces ahí sí tenemos que aplicar esta fórmula. La probabilidad de la unión de A con B va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de A con B, ¿no? Bien, ahora vamos a ver probabilidad de la unión de sucesos compatibles. Consideremos, sigue el experimento de lanzar un dado y los siguientes eventos, ¿no? Los mismos eventos, dos eventos ahora A y el evento B. El evento A va a ser que al lanzar el dado, el resultado será un múltiplo de 3, entonces ahí tenemos 3 por 1 y 3 por 2, simplemente tenemos los valores 3 y 6. Pero vamos a cambiar ahora el conjunto B, que al lanzar el conjunto B va a tener un solo elemento, que al lanzar el dado, ¿no?, caiga en el número 6. Entonces el B tiene un solo elemento, el 6. Entonces aquí nosotros podemos ver que en este ejemplo simple, el conjunto de intersección es justamente el 6, porque es un elemento común a A y también común a B. Entonces decimos que ahí el conjunto de intersección es un conjunto diferente a vacío, tiene un elemento, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros tenemos, cuando la intersección de ambos conjuntos es un conjunto diferente al conjunto vacío, que por lo menos tiene un elemento, se dice que entonces ambos conjuntos son compatibles, que los conjuntos A y B son compatibles. Además, nosotros tenemos que la probabilidad de que ocurra A, como son dos resultados de 6, entonces 2 sextos, y la probabilidad de que ocurra el evento B es simplemente un sexto. Aplicando la fórmula que hemos indicado de la probabilidad de la unión de A con B, que es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de A con B, vamos a tener entonces que eso va a ser igual. La probabilidad de A es 2 sextos más la probabilidad de B, que es un sexto, menos la probabilidad de la intersección, que es un sexto. Entonces vamos a tener ahí
que la probabilidad de la unión de A con B va a ser 1/3, ¿no? Entonces ahí tenemos el cálculo sencillo que tenemos ahí. Pero tenemos también ahora, podemos tener el siguiente experimento. Si seguimos con ese dado, ¿no? Y tenemos estos eventos, por ejemplo, que al lanzar el dado sea un número primo menor a 4, ¿no? Entonces van a ser el 2 y el 3, los números primos. Estamos definiendo ahí el elemento. Y que al lanzar el dado caiga el número 1 o el número 6, entonces tenemos el 1 y el 6. Entonces aquí tenemos, vamos a ver la probabilidad de la unión de dos eventos incompatibles. Entonces aquí sí, no hay elementos en común en A y en B. Por lo tanto, el conjunto de la intersección es un conjunto vacío, ¿no? Y por lo tanto, estos son conjuntos incompatibles. Cuando no tienen elementos en común y por lo tanto el conjunto de intersección de A con B es un conjunto vacío, decimos que los conjuntos son incompatibles. Como tenemos ahí la probabilidad de A de que va a ser 2/6 y la probabilidad de B también va a ser 2/6, aplicando ahora, ¿no? Aplicando la formulita de la unión, vamos a tener que la probabilidad de la unión de A con B va a ser igual simplemente a la probabilidad de A más la probabilidad de B, y eso significa que va a ser igual a 2/6 más 2/6, y eso significa que tenemos una probabilidad de la unión de A con B que va a ser igual a 2/2, ¿no? Bien, entonces ya tenemos la definición de lo que son la unión de dos eventos compatibles y la unión de dos eventos incompatibles. Bien, ahora ya tenemos cómo podemos calcular la probabilidad de la unión. Ahora, vamos a ver cómo podemos calcular la probabilidad ahora de la intersección, que es la otra operación aritmética que se puede realizar con conjuntos. La probabilidad de la intersección de sucesos o eventos. Vamos a tener aquí dos casos, los sucesos independientes, ¿no? Dos sucesos A y B son independientes cuando la probabilidad de que suceda B no se ve afectada porque haya sucedido o no el suceso A, ¿no? Entonces, en este caso, cuando los eventos son independientes, ¿no? Entonces, la probabilidad de la intersección va a ser simplemente el producto de ambas probabilidades, ¿no? Entonces, cuando dos sucesos son independientes, cuando no influye en nada la probabilidad de ocurrencia anterior a la probabilidad de ocurrencia que estamos realizando, ¿no? Cuando no hay una influencia de esa probabilidad anterior del resultado que haya tenido, entonces cuando no se ve afectada porque se haya dado otro suceso, entonces nosotros decimos ahí que la probabilidad de la intersección simplemente va a ser la multiplicación, el producto de la probabilidad de A por la probabilidad de B, ¿no? Entonces, esos son sucesos independientes, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros tenemos, dice, se tiene una baraja de 40 cartas, se saca una y se vuelve a colocar en la baraja, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de extraer dos reyes? ¿No? ¿Cuál es la probabilidad de extraer dos reyes? Entonces ahí tenemos, el evento A consiste en sacar un rey de la baraja de 40 cartas. Como la baraja tiene 4 reyes, entonces la probabilidad de A es 4 en 40 y por lo tanto es 1 en 10, ¿no? Entonces, esa es la probabilidad de sacar, de que tengamos, de que la baraja de las 40, la probabilidad de que tengamos un rey, ¿no? Entonces, esa es la probabilidad que tenemos ahí, ¿no? Y regresamos la carta a la baraja, ¿no? Y nuevamente se tienen nuevamente 40 cartas. Entonces, ahora el evento B consiste en sacar un rey de la baraja nuevamente de 40 cartas. Nuevamente nuestra probabilidad va a ser 1 en 10, ¿no? Porque hemos devuelto la carta a la baraja. Como el segundo evento es independiente del primero, entonces tenemos que la probabilidad de la intersección de A con B es simplemente el producto de ambas probabilidades. Eso significa que la probabilidad va a ser igual a 1 en 10 multiplicado por 1 en 10, que es igual a 1 en 100. Entonces, la probabilidad de que tengamos, ¿no? De que tengamos tanto en la primera como en la segunda, en la primera como en la segunda vez que sacamos la carta, la probabilidad de que tengamos entonces esta carta de rey, entonces es 1 en 100.
Esa es nuestra probabilidad, ¿no? De que los dos, en las dos veces tengamos y hayamos sacado el rey de esa baraja de 40 cartas, que las dos veces tengamos ese rey de la baraja de 2 cuartos. Entonces ahí su probabilidad es 1 en 100, ¿no? Bien, ya no tenemos más tiempo. Bien, entonces vamos a volver nuevamente con la misma clave una vez que acabe esta primera parte.